Ok, entonces, hoy vamos a estudiar, no, a final de clase voy a dar una información. Recuérdenme que a final de clase voy a dar una información, ¿vale? Entonces hoy vamos a estudiar la noción de completitud, que ya hemos visto algo. Completitud. Entonces, ¿qué nos dice esta noción? Básicamente es lo siguiente. Entonces, dado definición, dado sea MD un espacio métrico, decimos que M es completo si toda sucesión de Cauchy es convergente. Toda sucesión de Cauchy es convergente. Entonces, recordemos qué es lo que era una sucesión de Cauchy. En el contexto, bueno, nosotros definimos sucesión de Cauchy en el contexto de los números reales, pero vale la misma definición. Entonces, como recuerdo, entonces, dada una sucesión, del espacio métrico, decimos que es de Cauchy, si ocurre que para todo epsilon positivo existe un número natural n grande, tal que si n y m, ¿cierto?, son mayores o iguales que n grande, entonces la distancia de los términos de la sucesión xm, esto es menor que epsilon. Bueno, entonces vale la misma definición. Y también vale la siguiente observación. Observación. Si tengo una sucesión xn m convergente, entonces xn es de Cauchy. ¿Cuál es la demostración de esto de acá? Es la misma de la demostración del caso real. Demostración del caso real. Entonces esto lo voy a poner como observación 1. La demostración del caso real cambiando valor absoluto por la métrica. Valor absoluto por la métrica. O sea, lo que estoy diciendo es que en las partes en que yo calcule cosas del tipo xn menos xm o cosas del tipo x menos y, pensando que xn y xm o xi son números reales, entonces esto se cambia por distancia de xn, xm, o
simplemente distancia de X, ¿cierto? Donde ahora, obviamente, uno piensa, en el caso de la demostración del caso real, los xn o los y eran números reales, bueno, aquí van a ser elementos del el espacio métrico en que estemos trabajando. ¿De acuerdo? Una otra observación importante es el hecho de que toda sucesión de Cauchy es acotada. De Cauchy es acotada. Donde ahora, bueno, la pregunta es, ¿qué significa ser acotado? ¿Sí? En un espacio métrico general. Entonces vamos a dar la explicación de esto de acá. Y vamos a inducir rápidamente cuál es la demostración. Entonces, ¿qué vamos a entender en general de que un conjunto sea acotado en un espacio métrico en general? Porque es lo que pasa, antes de dar la definición, ¿cuál era nuestro concepto global de ser acotado? Entonces, como recuerdo, ¿cierto? Un conjunto es acotado en R, es acotado si entonces existe un número real, M, número real positivo, tal que usualmente uno puede usar la definición de que esto sea menor o igual que un M, ¿cierto? Para todo Xn. ¿Sí? ¿Y qué es lo que nos está diciendo esto? Esencialmente nos está diciendo que la distancia relativa del punto X al 0 está controlada. O sea, esencialmente lo que estoy diciendo es que el conjunto X se encuentra contenida en la bola cerrada de centro 0 y radio M. ¿Sí? Entonces, esta idea es la que generaliza. Esta es la idea que generaliza. Yo podría tener, pensemos lo siguiente, déjenme hacer un par de ejemplos simples. ¿Sí? Pensemos en el conjunto. Ejemplo. Vamos a tomar el conjunto X igual al intervalo 1,3. ¿Sí? Esto es un conjunto de los reales. Entonces sabemos que este conjunto es acotado. Es acotado, pues esto es siempre menor o igual que 3 para todo X en X. ¿Sí? Y si hago un dibujito, ¿sí? Voy a hacer el dibujito acá, que me quede bien. Entonces básicamente aquí tengo el 0, aquí tengo el 1, aquí tengo el 2, aquí tengo el 3, ¿cierto? Y nuestro conjunto X es este intervalo cerrado, ¿de acuerdo? Y entonces sabemos que ese conjunto X está contenido en la bola de centro 0 y radio 3. ¿Sí? Ya que la bola de centro 0 y radio 3 lo voy a dibujar para acá. Espero que me quede, me alcance el dibujo hasta el menos 1, menos 2, menos 3 aproximadamente, ¿cierto? Entonces la bola la voy a dibujar en azulito. ¿Sí? Entonces, ¿qué cosa va a ser la bola de centro 0 y radio 3? Va a ser este conjunto completo, ¿cierto? Considerando este de acá, consideramos este de acá y consideramos todo esto de acá. ¿Sí? Eso entonces para nosotros va a ser. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Hay alguna consulta, duda? Ahora fíjense que el hecho de decir que el conjunto está metido dentro de alguna bola cerrada relativa al 0 no lo hace especial a priori.
¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir de que, por otro lado, yo puedo decir de que, por otro lado, tengo de que el conjunto X está contenido dentro de la bola cerrada de centro 2 y radio 1. ¿Sí? De centro 2 y radio 1. ¿Sí? O sea que, ¿qué es lo que estoy diciendo? Ok, nuestra definición de ser acotado en los reales significa él está metido en una bola cerrada centrada en cero. Pero en este caso particular, estoy diciendo, mira, él está metido en alguna bola cerrada. ¿Ya? Bueno, está metida en varias, de hecho está metida en infinitas. ¿Ya? Y déjenme poner el siguiente lema, que yo creo que es la clave de por qué vamos a definir, cómo vamos a definir conjunto acotado en espacio métrico general. Sea X un conjunto de los reales, ¿de acuerdo? Y asuma que existe un X0 número real y un R positivo tal que el conjunto está metido dentro de la bola cerrada de centro X0 y radio R grande. Entonces lo que dice el lema es que X es acotado. Es decir, existe un M positivo tal que el valor absoluto del X es menor o igual que M para todo X en X. ¿No? ¿Está claro el enunciado del lema? ¿Se entiende lo que dice? Ok. Entonces, este lema, ¿qué nos está diciendo? Antes de ver la demostración, ¿qué nos está diciendo? Bueno, nos está diciendo simplemente de que en realidad el hecho de considerar esta definición, la definición clásica de acotado, ¿ya? O considerar esto como definición de conjunto acotado es irrelevante, ¿ya? Son nociones equivalentes esencialmente, ¿sí? Porque si existe un M tal que pasa esto, ¿sí? O sea, si ocurre esta segunda condición lo que está diciendo, mira, tu conjunto X está contenido en la bola de centro 0 y radio M. Esa es la definición, digamos, clásica que nosotros estamos usando. Y esta que está diciendo, X está contenido en alguna bola cerrada. Y esta que está diciendo, X está contenido en una bola cerrada en especial. O sea, como esta implica que X está contenida en alguna bola cerrada y que X esté contenida en alguna bola cerrada implica que está contenida en una bola cerrada en especial, es en un cierto sentido irrelevante. Aquí a lo que quiero llegar es que a posteriori, después que veamos la demostración de este lema, nos va a bastar y es ¿cómo se llama? Y es más útil definir conjunto acotado como un conjunto es acotado si está contenido en alguna bola cerrada, ¿ya? Porque así no pasamos del hecho de que 0 sea un punto distinguido de los números reales, ¿de acuerdo? ¿Se entiende un poco la explicación? Profe, Entonces, ¿pregunta? ¿qué pasa si la bola es abierta? Estamos dando la definición de forma específica, ¿sí? Si él está contenido en la bola abierta, no pasa nada. Si está contenida en la bola abierta, en particular va a estar contenida en la cerrada, ¿sí? Pero ojo, que se entienda que esto es, digamos, esta es la definición que nosotros trabajamos, ¿sí?
Porque en realidad, claro, uno podría haber dicho, aquí en esta definición tú puedes decir, bueno, yo podría decir, bueno, X es acotado si es menor que M. Bueno, pero en particular esto es siempre menor o igual que M más 1. ¿Sí? Entonces, en realidad, trabajar con menor estricto a trabajar con menor igual es un poco irrelevante para el concepto particular de ser acotado. ¿Ya? Entonces, por eso, mejor trabajar con esta definición. ¿Ya? Pero si está metida en una bola abierta, en particular va a estar de un radio específico, va a estar metida en la bola cerrada del mismo radio específico. ¿Sí? ¿Resuelve eso su duda? Sí, gracias. Ok, entonces, ¿cómo es la demostración de esto de acá? Bueno, bastante simple. Basta observar lo siguiente. Bueno, es cosa de mirar el dibujo. ¿Cuál es nuestra hipótesis? Nuestra hipótesis es que el conjunto tenemos dos alternativas, ¿no? El conjunto X está contenido, nuestra hipótesis es que el conjunto X está contenida en la bola cerrada de centro X0 y radio R. ¿Cómo dibujo eso de ahí? Bueno, tengo varias alternativas, ¿no? Pensamos que aquí tengo el 0, ¿ya? Puedo pensar que el X0 es positivo, ¿ya? Y puede suceder de que el radio R me quede acá, ¿ya? Pensemos algo así. Pensemos que esta es la bola de centro X0 y radio R, ¿ya? Puede ser algo así. No tiene por qué ser positivo, puede ser negativo. Por ejemplo, bola cerrada, ¿cierto? No la voy a escribir. O puede ser algo así, que pensemos que son casos posibles, ¿no? O puede ser del tipo, no tiene por qué no tocar al 0, podría ser que el X0 sea acá y que la bola me dé aquí y se coma el 0, da lo mismo, ¿ya? O análogamente podría ser, y lo voy a hacer con otro color, pero no en otro dibujo, o sea, en el mismo dibujo para no polemizar, podría ser que la bola sea una cosa así, que me quede un poquito estrecho la recta, pero color azul, ¿no? O podría ser esta la bola de la hipótesis, ¿no? Cada uno de estos intervalos que estoy dibujando yo, estoy representando mi bola de la hipótesis. Sea como fuere el caso, ¿cuál es el punto extremo? ¿Sí? Sea como fuere el caso, la pregunta es, ¿cuál es el supremo, ¿ya?, del conjunto de los X, no, del valor absoluto de X, cuando X, lo voy a poner así, valor absoluto de los Y, tal que Y pertenezca a la bola de centro X0 y radio R. ¿Sí? ¿Cuál vendría siendo el supremo en todos los casos del valor absoluto? ¿Sí? ¿Este punto cuál es? ¿Quién es ese punto que está aquí? El punto frontera de este intervalo, estoy tomando supremo, que me dice el chat. X0 más R, exactamente. Es X0 más R. Este tipo es X0 más R. No hay un problema. ¿Cuál es el supremo de este? Bueno, como este es todo negativo, ¿cierto? Como este tipo es todo negativo, valor absoluto de los elementos de acá pasarán al espejo. Es decir, aquí pasarán a los menos X0 y aquí tomo un X y este X se convierte en el menos X. ¿Sí? No obstante, en ese caso, ¿quién va a ser el supremo de este valor? Puede ser que estoy tomando el supremo sobre todo los valores absolutos de Y. Al tomar este supremo, bueno, este va a ser menos X0, ¿cierto? Menos X0. Y este de acá
va a ser más R. Entonces, en este caso va a ser menos X0 que en es X0 más R. ¿No? Y en este caso también es cosa de observar que si estoy en el intervalo blanco, lo voy a dibujar en blanco. Cuando esté en el intervalo blanco, el supremo de todos los valores absolutos va a ser de la forma X0 más R. Y si estoy en el intervalo azul, nuevamente el azul se transforma en el blanco y este se va a convertir en el X0 más R. Sea cual sea el caso de mi ejemplo, ¿ya? Es fácil de observar entonces que este supremo siempre va a ser valor absoluto de X0 más R. ¿Por qué valor absoluto? Bueno, porque en el caso positivo, él coincide con su valor absoluto. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos? Luego, si X pertenece a X, sabemos que X pertenece a la bola de centro X0 y radio R, y sabemos que entonces el supremo del valor absoluto de los elementos de acá es X0 más R. Esto implica entonces que el valor absoluto, como X pertenece a la bola y el supremo del valor absoluto de los puntos de la bola es esto de acá, X0 más R, entonces esto de acá es menor o igual que X0 más R, y por tanto este es el M que ando buscando. ¿Ya? Eso entonces concluye la demostración del lema. ¿Ya? ¿Alguna consulta? Ok. Entonces, esto demuestra este lema, y por tanto ahora tenemos autoridad de definir esto en general. ¿Sí? Entonces, sea MD un espacio métrico, entonces decimos que un subconjunto X acotado si existe un X0 en M y un radio positivo tal que X está contenido en la bola cerrada del centro X0 y radio R. ¿Vale? Y esto entonces la argumentación anterior nos dice que es una buena definición, en el sentido que generaliza de forma correcta la noción de acotado en los reales, ahora en un contexto general de espacios métricos, donde las cosas no se pueden ordenar en una línea recta, pero tenemos una definición que solo depende de la métrica y no de la estructura geométrico-topológica que tiene la recta real, que es una línea infinita, ¿cierto? Entonces, este tipo de procesos es lo que hace un matemático cuando generaliza conceptos y estudia nociones en general. Fíjense que el solo hecho de definir métrica es una especie de generalización de la noción del valor absoluto. ¿Sí? En un cierto sentido, ¿no? En un cierto sentido, en el sentido de medir distancias, porque el valor absoluto también juega otros papeles importantes dentro de los números reales. Pero bueno, no vamos a entrar más en detalle. Entonces, bueno, todo esto vino de la afirmación que de la proposición 2 o de la observación 2, que toda asociación de Cauchy es acotada. Esta la voy a mencionar rápidamente, pero la demostración es moralmente la misma. Entonces lo voy La afirmación era que toda asociación de Cauchy es acotada. Perdón. ¿Toda asociación de Cauchy es acotada? Sí, toda asociación de Cauchy es acotada. Toda asociación de Cauchy es acotada. Es acotada. Entonces partimos de una asociación de Cauchy
un espacio métrico cualquiera, sucesión de Cauchy. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, como es sucesión de Cauchy, tomando epsilon igual a 1, existe un n grande tal que, ¿sí?, para todo n y m mayor o igual que n grande, la distancia de xn contra xm, esto es menor o igual que 1, ¿cierto? O sea que en particular, podemos decir que la distancia de xn grande contra xm, bueno, aquí en estricto rigor, ¿cierto?, es menor que 1, ¿sí? Porque tomamos epsilon igual a 1, entonces tenemos que esto es menor que 1, ¿sí? Esto para todo m mayor o igual que n. O sea, ¿qué estoy diciendo? Estoy diciendo que a partir de n en adelante, todos los tipos de la sucesión están en la bola cerrada, ¿sí? Fíjense que el hecho de que sea menor estricto que 1 te dice necesariamente que es menor o igual que 1. O sea, de hecho, lo que estamos diciendo es que si es menor estricto, en realidad estamos diciendo que es menor o igual, ¿ya? Y eso es lo que voy a utilizar. Entonces, pensemos en un dibujito. Estamos diciendo que el xn está acá, el xn, estoy tomando una bola de radio 1, voy a tomar la bola cerrada, y estoy diciendo, bueno, aquí están todos los xm, ¿ya? Dentro de la bola, están todos los xm cuando m es mayor o igual que n. Entonces uno dice, bueno, ¿y qué pasa con los primeros? ¿Sí? Por acá afuera está el x1, por acá afuera está el x2, por acá afuera está el x3, etcétera, hasta el xn-1. ¿Sí? O podría eventualmente estar adentro, aquí podría estar el x5 sin problema, ¿ya? Podrían estar todos adentro, ¿ya? A priori, solo que esto dice que existe un tipo, existe un n, no me dice cuál. Entonces podrían estar todos adentro, pero yo no darme cuenta porque no estoy aplicando la definición, no me dice quién están específicamente, ¿ya? Lo importante es que acá estos tipos están a una distancia menor que 1. O sea, estos están aquí a una distancia menor que 1 y estos tipos que están afuera están a una distancia finita, ¿ya? Entonces voy a hacer el dibujo, voy a simplificar el dibujo, voy a suponer que simplemente me quedaron 3 tipos afuera, ¿ya? Entonces lo voy a hacer un poco a propósito. Tenemos aquí nuestra bola especial, xn, radio 1, nuestra bola, que yo la dibujo así, solamente para que tengamos una idea mental. Recuerden que en espacios métricos puedo tener bolas, al menos en el plano o en RN, con distintas geometrías, y en realidad en un espacio métrico abstracto, la bola yo no la sé dibujar, ¿ya? Esto es una idea moral. Y vamos a pensar que tengo aquí afuera el x1, el x2 y el x3. ¿Ya? Lo hice un poco así a propósito, ¿ya? ¿Qué me gustaría a mí decir? Me gustaría ser capaz de decir de que todos ellos están en una bola todavía más grande, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tengo que chequear? Bueno, ¿qué tal si yo chequeo cuál es la mayor distancia de los xn que están afuera con respecto al xn, ¿no? Podría medir estas distancias, ¿no? ¿Cuánto mide esa distancia? ¿Cuánto mide esa distancia? ¿Cuánto mide esa distancia? Pero sabemos que cada una de esas distancias yo las dibujo como rectas, pero que no. Estas se representan por la distancia de x1 hasta xn, ¿sí? Esto es la distancia de x2 a xn. Este vendría siendo x4, ¿vale? En realidad, en el ejemplo, como lo estoy planteando que en realidad están solo 3 afuera y que después están todos adentro, ¿sí? Entonces déjame corregir acá eso. Oh, se me borró un poco de más, pero esto va a ser x4, x4,
la distancia, y esta obviamente va a ser la distancia de x3, x4. ¿Ya? Entonces, lo que yo voy a hacer es chequear cuál es el más grande. En el dibujo en particular, estos son los más grandes posibles. Entonces, la distancia más grande entre estas comparadas es el x1 contra x4. Ahora, ¿qué pasa con un punto que está acá? ¿Cómo es la distancia entre x1 y un punto azul que está acá? Digamos un punto x. Esa distancia sabemos que va a estar acotada por la distancia de x1 a x4 por la distancia de x4 a x1. ¿Ya? Entonces, esta idea, ¿qué nos dice? Nos dice, bueno, simplemente usted tome J0, conjunto, desde 1 hasta n-1, tal que la distancia de xj0 contra xn es igual al máximo de las distancias de xj contra xn, cuando j se mueve entre 1 y n-1. ¿Sí? Como esto es una cantidad finita, existe un máximo, que es igual al supremo. Pero claro, lo que pasa es que tomar supremo en conjunto finito es siempre tomar el máximo. ¿Sí? Tomo eso de acá. Ahora, luego, si x está en la bola de centro xn y radio 1, que son los puntos que nosotros tenemos verificados, se puede observar que de xj0, ¿cierto? A ver, ¿me alcanza con eso? No, no me alcanza con eso. No. Espera. Me estoy yendo un poquito rápido. No, está bien, sí, lo podemos hacer por dos procesos. Ya. Entonces, a ver, borré todo esto y me arrepiento. Ahí está. Entonces tenemos que la distancia de x, ¿cierto? ¿Esto qué es lo que es? Es siempre menor o igual que la distancia de xj0 a xn más la distancia de xn contra x, ¿sí? Y esto está acotado, ¿cierto? Y esto está acotado por 1. Entonces esto es siempre menor o igual que la distancia de xj0 xn más 1. ¿Sí? Eso lo sabemos. ¿Ok? Ok, pero podría pasar lo siguiente, ¿no? Déjame volver aquí un poquito al dibujo. ¿Ya? En este caso yo, ¿qué es lo que voy a hacer? En estos ejemplos, como yo los estoy dibujando en el plano, y aquí estoy esencialmente estoy dibujando geometría euclidiana, ¿no? El hecho que yo esté a la distancia más lejana, ¿cierto? En este caso, en los dos lo puse un poco a propósito de estar a la distancia más lejana de x1 con respecto a xn, me aseguro un poco de que, como dice el dibujo, estos tipos tienen esta bola. ¿Sí? Esto es, si yo tomo la bola de la distancia más 1, ¿sí? Y tomo la bola de centro, esa distancia más 1, en torno a x1 me van a quedar los tipos acá. Pero fíjense que aquí podría estar el x6. ¿Sí? El x6 me podría quedar fuera de la bola de centro x1 y radio esta distancia más 1. Podría. Entonces tengo que chequear eso con cuidado. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Una vez que ya tengo este número ¿qué me asegura? Este número me asegura que toda la sucesión está contenida en la bola de centro xj0 y radio, la distancia, a esto le vamos a llamar mejor R0, ¿ya? Para ahorrar, y radio R0, esto para todo m mayor o igual que n grande.
Pero ahora tengo que asegurarme que el x2 esté aquí, que el x3 esté en una bola, el x4, etcétera, hasta el xn-1. Entonces lo que hacemos es tomar R, tome R igual al máximo, entre estas distancias, x1, xj, ¿ya? Cuando j, a ver, vamos a llamar R1 mejor, a esta distancia entre 1 y n-1, ¿sí? Y vamos a llamar R igual al máximo entre R0 y R. Entonces, aquí lo dejo como ejercicio. Ejercicio. Verifique entonces que xn pertenece, acá, qué feo. Esto es un pertenece, ¿no? Verifique entonces que eso está metido en la bola de centro x1 y radio r. ¿Ya? Es cosa nuevamente de verificar por desigualdad triangular, nada más, y cómo estoy escogiendo los radios de forma apropiada. ¿Alguna consulta? Profe, Sí. ¿qué representaba el R1? ¿Perdón? El R1. ¿Qué pasó con el R1? Perdón, no lo escuché la primera parte de la pregunta. Es que ¿qué representa? ¿Qué representa? En el dibujito representa esto. Es mirar estas distancias. Miro la distancia de este de acá, miro la distancia de este con este, mido la distancia de este con el este, porque aquí podría estar el X6, pero podría estar el X10, y el XG y el N podría ser 1000, por decir algo. ¿No? Entonces, por acá, el problema es que hayan tipos que estén por acá, el X50. Entonces, estoy tomando todas las distancias a puntos de los que yo no sé dónde están, porque fíjate que estoy diciendo que aquí el X5 está acá, está dentro de la bola, podría pasar, pero podrían haber un montón afuera, ¿ya? Entonces, estoy midiendo todas esas distancias, todas. Yo estoy seguro que la cola de la sucesión está metida dentro de esta bola de radio 1 y tengo una cantidad finita de tipos que no sé dónde están. Pueden estar adentro, pueden estar afuera. Esa cantidad finita de tipos, lo que estoy haciendo es tomar todas esas distancias y me estoy quedando con la más grande para asegurarme de que todos los tipos me queden dentro de una bola gigante en torno a X1. ¿Le quedó claro, Valeria? ¿Se entendió mi explicación? Sí, ahora sí. Gracias. ¿Ya? Entonces va a haber una bola gigante, por ejemplo, ya esta, X50. Ya con X50 aquí sí me aseguro que si hago una bola, me voy a quedar con todos los tipos. ¿Entiendes? O sea, obviamente no voy a hacer el círculo completo porque estaría arruinando y no tengo hoja suficiente, pero es la idea. ¿Okay? Entonces eso quería mencionarlo un poco para que vean que las ideas morales son las mismas. ¿Ya? Bueno, parece que nos desviamos un poco del tema que estamos hablando de completitud, pero en realidad no, completitud. Ya, continuación. ¿Sí? Básicamente que toda sucesión de Cauchy es completa. Toda sucesión de Cauchy es completa. Perdón, ¿qué estoy diciendo? Toda sucesión de Cauchy es convergente. Es convergente. Entonces, ejemplo, bueno, nuestro ejemplo que nosotros ya lo tenemos, ejemplo 1, R con la métrica del valor absoluto es completo. Lo probamos. ¿Sí? Recuerden que, acuérdense, meses atrás, que definimos R como un conjunto de cortaduras, y en ese conjunto de cortaduras verificamos que se satisfacía la propiedad del supremo, y a través de la propiedad del supremo demostramos que toda sucesión de Cauchy era convergente. Un ejemplo de un espacio métrico que no es completo, lo tenemos también. Q con la topología inducida, o la métrica inducida por el valor absoluto, no es completo.
¿Sí? No es completo. ¿Por qué? Porque yo podría tomar, como sabemos que en Q, ¿cierto? Tengo un número que no es, o sea, perdón, tengo que raíz de 2, ¿cierto? ¿Esto cuánto es raíz de 2? A ver, déjenme abrir una calculadora aquí. No me sé cuánto vale raíz de 2. Aproximadamente, obviamente, ¿no? ¿Alguien se sabe los decimales raíz de 2, no? Yo no me lo sé. 1, 41, 42, 13. Dejémoslo ahí. 1, 41, 42, 13, etc. ¿Sí? Sabemos que este número es real y no es racional. Lo probamos. ¿Sí? Fíjense que este yo lo puedo escribir como 1, a 0, a 1, a 2, o mejor, a 1, a 2, a 3, a 4, etcétera, donde a 1 es igual a 4, a 2 es igual a 1, a 3 es igual a 4, a 4 es igual a 2, etcétera. O sea, ¿qué estoy diciendo? Estoy diciendo al 4 llámale a 1, son los dígitos, ¿vale? Al 1 llámale a 2, al 4 llámale a 3, al 2 llámale a 4, etcétera. ¿Ya? Ejercicio. Ejercicio. ¿Sí? El número xn, que va a ser igual a 1, a 1 hasta an, ¿sí? Esto es un racional, ¿sí? Y xn, n, como subconjunto de Q, es Cauchy. Pero él no es convergente en Q, ¿sí? Él es una sucesión de Cauchy en Q, pero no es convergente en Q, puesto que no existe un número racional para el cual se satisfaga la definición del límite. ¿Queda claro ese concepto? ¿Sí? Entonces lo importante es que si yo tengo una sucesión de Cauchy, en el espacio debe existir mi límite. ¿Vale? En mi espacio debe existir mi límite. Entonces voy a dar, entonces este es un ejemplo especial, ¿sí? De cuáles son completos o no completos. Bueno, generalizaciones de esto las tenemos. Nosotros ya probamos que Rn entonces, con D, donde D es cualquier métrica producto, puede ser la de 2, la de 1 o la de infinito, eso ya las tenemos, esas son nuestras métricas por excelencia, ¿cierto? Pero también es completo. También es completo, puesto que una sucesión xn en Rn es Cauchy, puesto es completo. ¿Por qué? Ejercicio. Ejercicio. Muestre que xn, ¿cierto? Es de Cauchy. Sí, solamente sí, si yo escribo, ¿cierto?, mi xn como un vector coordenada. Ojo con lo que voy a hacer. xn1 voy a escribir la jésima coordenada con supraíndice, para no confundirnos con el n, ¿vale? xn2 hasta... aquí tengo un problema. Estoy diciendo que estoy en Rn. Para evitar ese problema, pongamos Rm, ¿vale? Voy a poner Rm para no confundirnos con el n de el mn.
Entonces, si yo uso esa notación, para todo J de 1 hasta M, XJN con índice N es Cauchy en R. ¿Ya? ¿Y qué otra cosa sabemos? Esto ya lo sabemos, ¿sí? Pero, entonces no era necesario poner 1, es solamente un ejercicio. Y sabemos nosotros que entonces xn converge a un x, digamos que con coordenadas x1 hasta xm, sí, solamente sí, xjn converge a xj. Esto lo vimos, ¿cierto? Para todo j de 1 hasta m. Esto lo vimos cuando miramos la convergencia de métricas producto, ¿sí? Así que usando estos dos hechos, que ser de Cauchy en RM con cualquiera de estas tres métricas, porque sabemos que estas tres métricas son equivalentes, entonces da lo mismo con cuál usted quiera trabajar. Yo les recomiendo que para hacer este ejercicio trabaje con la de infinito, ¿ya? ¿Ya? Porque creo que las cuentas salen más fácil, o con la de 1, ¿ya? La de 2 lo puede hacer, pero tome cuidado, porque la raíz del cuadrado a veces complica las cuentas, ¿ya? Pero se puede hacer, ¿no? Estoy diciendo que sea... Y usando este hecho, entonces se puede concluir que efectivamente este es completo, ¿ya? Porque básicamente tengo completitud coordenada a coordenada. En el mismo espíritu tengo el ejemplo 4, que si yo trabajo con QN D, donde D es métrica inducida por cualquiera de 2, de 1 o de infinito, no es completo. ¿Sí? ¿Y cuál es la demostración? Bueno, tome nuestra sucesión xn de números racionales, tal que converge a raíz de 2. Puede ser cualquier, pongámonos creativos, que converja a pi. ¿Ya? ¿Cómo defino esa sucesión? Bueno, siga la misma idea que puse en el ejercicio anterior, ¿no? Básicamente construya la sucesión de las... ¿cómo se llama esto? De los decimales, la expresión decimal finita. Tuve un lapso ahí verbal. ¿Sí? O sea, yo sé que el pi es 3,1415, no me lo sé. Yo perdería en el concurso de recordar los dígitos de pi, pero ustedes se lo saben. Entonces vaya construyéndolo por términos finitos, eso es una sucesión de números racionales. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, defina en IM. Entonces ahora vamos a definir una sucesión IN en RM. ¿Cómo? Defina IN igual a XN, perdón, XN, XN, esto repetido M veces, ¿cierto? Eso repetido M veces. Este entonces, Cauchy, por el ejercicio este, ¿sí? Por este ejercicio, ya que estoy diciendo que esta converge a pi, en particular, ella es sucesión de Cauchy, ¿cierto? Y como esta es sucesión de Cauchy en cada coordenada, entonces esta va a ser sucesión de Cauchy completa. ¿Ya? Entonces, IN es Cauchy, es de Cauchy, pero no es convergente. Es convergente en Q a la N, con nuestra métrica D, cualquier métrica inducida de las métricas producto. Pero, como ejemplo, esta misma sucesión, pero esta IN vista
¿cierto? En RM, perdón, aquí puse N y quería decir M. ¿Es convergente? Y IN converge a pi, pi en RM. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Alguna consulta hasta acá? Entonces, aquí tenemos ejemplos de espacios métricos completos, espacios métricos no completos. ¿Sí? Básicamente, ¿cuál es la gracia de este ejemplo en particular? Tanto R como Q, RM con cual a M. ¿Qué tienen de especial en particular? El caso particular es que uno es un conjunto del otro. Estoy trabajando con la métrica heredada, ¿ya? Y la métrica heredada, la métrica no cambia. Lo que cambia es el conjunto. Entonces, para ser completo, no es solo y necesario la métrica, sino que es necesario el conjunto. ¿Cuál es la gracia de R? Y aquí, digamos, puedo retomar una frase que dije en una de las primeras clases cuando estábamos viendo la especie de completitud. Básicamente, ¿qué es lo que es R? Básicamente R o RM, pero en particular R, R es el conjunto de todos los límites de sucesiones de Cauchy, de números racionales. Entonces, básicamente, si yo tomo los racionales y tomo todas las sucesiones de Cauchy con una cierta relación de equivalencia, esto yo lo hablé hace un par de clases atrás, con una cierta relación de equivalencia apropiada, y defino esa relación de equivalencia como el número, como un número, que le voy a llamar número real, que va a representar heurísticamente el límite de esa sucesión, eso se hace completo. ¿Sí? Entonces usted tiene un conjunto y tiene una métrica y define de alguna manera especial quiénes van a ser los límites de sucesiones de Cauchy, usted de alguna manera completa el espacio. ¿Ya? Hay un proceso formal matemático de completar espacios métricos, lo hay, pero no vamos a entrar en esos detalles. ¿Ya? Básicamente la idea es esa. Si tú tienes un espacio métrico original con una métrica original, tú lo que haces es agrandar un poquito el conjunto original. La métrica en los puntos del conjunto más pequeño sigue siendo la misma, pero la extiendes también a poder definirla en un conjunto más grande. Y ese conjunto más grande es una generalización, lo que se llama la completación, y tú puedes argumentar ahí que puedes completar. ¿Sí? Básicamente es como repetir el proceso de cómo completamos de Q a R. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros en nuestra exposición trabajamos con cortadura de Dedekind, que eso es algo sola y exclusivamente particular de los números reales. No lo podemos hacer por esa vía. ¿Cómo lo hacemos con un proceso de relación de equivalencia de sucesiones de Cauchy? ¿De acuerdo? Eso lo digo para que lo sepan. Para redondear. Entonces, para hablar de espacios métricos completos, tiene que ser un conjunto que contenga todos los límites de sucesiones de Cauchy. Si yo cambio el conjunto, preservando la métrica, puedo tener cosas raras. ¿Sí? Puedo tener cosas que no sean completas. Voy a enunciar una proposición, ¿ya? Que no la voy a demostrar, pero proposición, ¿sí? Pero pueden ver la demostración en el CHUF, en el PIUF, perdón. ¿Sí? Que dice lo siguiente: todo conjunto no, déjenme enunciar mejor. Sea MD un espacio métrico completo. Si X es cerrado,
es cerrado, entonces el espacio métrico X con la métrica inducida, ¿sí?, es completo. ¿Qué está diciendo esta proposición? Está diciendo, bueno, los ejemplos anteriores que tenían, tomábamos un conjunto grande completo, tomábamos un subconjunto más pequeño, y ese conjunto más pequeño no me quedaba completo con la métrica inducida. ¿Ya? Aquí me está diciendo cuál es una condición topológica para que te quede completo. Lo importante es que el X sea cerrado, ¿sí? O sea, que para que los ejemplos anteriores sean verdad, ¿qué es lo que está pasando? Está pasando que Q no es cerrado en M. ¿Ya? Entonces aquí van a aparecer dos ejercicios más. Demostración, ejercicio. Revisa el PIUG. Ver el libro de PIUG. Se escribe PIUG, siempre me olvido. O en Lima, me da lo mismo, están todos ahí. Otro ejercicio. El conjunto clausura, ¿sí?, con la métrica usual en R es conjunto real, ¿sí? Esto visto con en R, déjame mejor, en R, ¿sí?, la clausura. Recuerden que la clausura es el cerrado más pequeño que contiene el conjunto, que es el conjunto de los puntos límite, es todo lo real, ¿sí? Es decir, Q no es cerrado. Q no es cerrado, ¿sí? Puesto que probamos las clases anteriores que un conjunto era cerrado si solamente C era igual a su clausura, ¿sí? Entonces, eso es algo que tienen que verificar. Básicamente, verificar de que todo número real es límite de elementos de Q. Bueno, trate de ocupar ideas que ya planteé en la clase. ¿Ya? Entonces, el final de la clase quiero dejar establecidos conceptos para ver un ejemplo en especial, ¿sí? Porque hasta ahora, ¿qué hemos visto? Hemos visto que si yo tomo un espacio completo, cambio un poquito el conjunto, puede quedarme o no completo. ¿En qué caso? Bueno, si el conjunto es cerrado, con la métrica inducida me queda completo, ¿ya? Pero lo que estoy haciendo es esencialmente preservar la métrica o inducirla, ¿ya?, pero cambiar el conjunto, ¿sí? Y la pregunta es, bueno, ¿será que hay ejemplos en que yo el conjunto no lo cambio, pero cambio la métrica, y dependiendo de la métrica, cambia la condición de completitud o no? La respuesta es sí. Entonces quiero dejar sentadas las bases de lo que va a ser la próxima clase de aquí a 2 semanas, porque creo que la próxima semana es semana de descanso, ¿no? Y este viernes está la prueba, ¿no? Entonces, déjenme plantear notación. Vamos a denotar por C de A, B. Esto va a ser el conjunto de todas las funciones f del intervalo A, B. No, podría haber este ejemplo, pero lo vamos a hacer un poco más simple. Vamos a simplemente decir C01 va a ser el conjunto de todas las funciones. Por simplicidad, la voy a mandar a 01, 01. ¿Ya? Tal que f es continua. ¿Sí? Esto de acá es un espacio vectorial. Con las operaciones naturales, ¿sí? Definir la suma
Y el producto por escalar de f de g se define como simplemente la función alfa de f de x más g de x. ¿Sí? Y yo puedo definir dos normas. ¿Vale? Vamos a definir la siguiente norma. Vamos a dar la norma infinito. Norma infinito. O norma del supremo, mejor. Lo vamos a definir de la siguiente manera. F va a ser igual a... A ver, en realidad no necesita llegar al 0,1, basta con llegar a los números reales. Con esto es suficiente. ¿Sí? Entonces vamos a definir esto supremo de f de x. ¿Ya? Tal que x, ¿cierto?, está en el intervalo 0,1. ¿Ya? Esto entonces la norma del supremo, norma infinito se denota también. Lo vamos a dejar así. O infinito, lo vamos a poner acá. Esta es norma. Y hay otra norma que le llamamos la norma 1. Y que se define como esta norma, ¿vale? Esta norma es una norma que no tiene, ¿cómo decirlo?, que no está asociada a un producto interno, pero nosotros ya hemos visto un producto interno, ¿no? Vimos un producto interno de decir, creo que esto ya lo dijimos ya, definir el producto interno como la integral entre 0 y 1 de f de x de x. ¿Sí? Esto de acá es un producto interno. ¿Sí? Así que la norma 1, para mí, va a ser, ¿cierto?, la raíz del producto interno de f contra f, es lo mismo que la raíz, ¿cierto?, de la integral 0,1 f de x al cuadrado, ¿sí?, de x. ¿Vale? ¿Cuál va a ser la gracia? Bueno, estas dos definen su respectiva métrica, ¿no? El espacio de funciones. Yo simplemente estoy sentando las bases de la notación y qué es lo que vamos a probar. ¿Vale? Que me queda poco tiempo, pero... Entonces, obviamente vamos a definir la métrica infinito de una f contra g simplemente como la diferencia de f menos g con métrica del supremo, métrica infinito, y vamos a definir entonces la métrica 1 en el espacio de las funciones continuas desde el intervalo acotado como siendo simplemente la norma 1 de la diferencia. ¿Sí? ¿Qué es lo importante acá? Lo importante acá es que el espacio de las funciones continuas del intervalo 0,1, en realidad el intervalo 0,1 aquí no es relevante. ¿Ya? Puede ser un intervalo A, B con imágenes en los reales. ¿Ya? Con la métrica de infinito. ¿Es completo? Es completo. Y el mismo conjunto con esta métrica de 1 no es completo. Entonces, ¿qué es lo que, a pesar de que yo no estoy explicando nada, insisto, simplemente quiero dejar, digamos, el avance, porque todas las explicaciones del por qué y qué es lo que está pasando y el cómo, lo vamos a ver en la siguiente clase. Pero ¿qué es lo que está diciendo esto de acá?
Ya vimos en los ejemplos anteriores de que ser completo depende del conjunto. ¿Qué está diciendo este ejemplo? Este ejemplo está diciendo, mira, también depende de la métrica. ¿Ya? Porque si yo fijo el conjunto, voy a tener un conjunto acá, ¿vale? Que no es completo. ¿Ya? O sea, básicamente, ¿qué es lo que tengo que decir yo? Yo tengo que decir, bueno, las sucesiones de Cauchy en este espacio para esta métrica, si yo puedo tomar límite, lo resultante es una función continua. Y las sucesiones de Cauchy con esto de acá, ¿ya? Voy a tener una sucesión de Cauchy, ¿de acuerdo? Que en este espacio, tal que si yo tomo proceso de límite, lo resultante no pertenece acá. Y de hecho el ejemplo es simple. Y este es el spoiler. El spoiler es considerar lo siguiente. Es considerar la sucesión fn de x como la función x a la n. Entonces, si aquí tengo el intervalo 0, 1, 0, 1, ¿sí? Aquí tengo la función f1, voy a dibujar la gráfica, ¿no? Esa es la función f1. Después, perdón, porque es x a la 1, eso es x. Después voy a tomar la f2, bueno, la f2 es x al cuadrado. F2. Y después voy a tomar la F3, que es x a la 3. Bueno, ¿qué es lo que tiene x a la 3? Que la gráfica es más o menos así. Y la gráfica es más o menos así. Y la gráfica es más o menos así. O sea, el f a la n con n grande, que esto es lo que quiero que se fijen, es cada vez más acostada acá y cada vez más agrupada acá. Entonces, si uno tomara límite, en esta idea del proceso, en el límite, esto es solamente una idea intuitiva, en el límite, si yo tomara el límite de esas gráficas, es como que, como esto cada vez se achata más y se achata más y se achata más y se demora más en subir, en el límite es como que la función límite fuera de 0 a 1 y en 1 valga 1. Y ese proceso de límite, ¿sí? Ese proceso de límite, lo voy a pintar mejor en otro color. Ese proceso de límite intuitivo, ¿ya? Te va a dar una función que va a estar bien definida, pero que no va a ser continua. Y como no es continua, esta función en naranja no pertenece acá. ¿Cuál es el detalle? El detalle está en que Fn es de Cauchy con D1, pero no con D infinito. ¿De acuerdo? O sea, y con esto termino, yo sé que me pasé un poco, pero bueno. Cuando tú cambias la métrica, cambias el tipo de sucesiones de Cauchy. Entonces, como este tiene sucesiones de Cauchy especiales, esas sucesiones de Cauchy especiales van a converger a funciones continuas. Este tiene muchas más sucesiones de Cauchy. De hecho, es fácil probar, y lo haremos, que si yo tengo una sucesión de Cauchy con D infinito, también va a ser de Cauchy con D1. Pero aquí aparecen muchas más sucesiones de Cauchy. Y como aquí aparecen muchas más sucesiones de Cauchy, aparece esta, que es como que tome la gráfica de la función aquí a la n, en el límite le va a converger a algo que es discontinuo. Y ahí se rompe la completitud. ¿De acuerdo? Entonces esto, como ejemplo, que se lo queden en mente. Esto es lo fundamental del ejemplo. Ahora, obviamente vamos a hacer las cuentas porque es importante que desarrollen, digamos, se acostumbren a trabajar en un conjunto que no sea solamente RN. ¿De acuerdo? Entonces, si hay alguna consulta, o finalizamos por acá. Profe, usted a principio de clase dijo que le recordáramos que tenía que dar una información. Muy bien, excelente. Ya se me había olvidado. Les interesa que les haga un taller mañana, ¿no? De repaso para la prueba, de consulta. Veo que sí.
Veo que sí, ok. ¿Pueden a las 3:30? Porque esta vez no tengo consejo de profesores, así que puedo más temprano. ¿Les parece que fijemos el horario 3:30? ¿Alguien tiene objeción? ¿O 3:40? ¿Mejor? ¿Sí? Espero que hayan varios votos. Ya, sí, sí puedo, sí puedo. Nadie dice no. Si alguien dice no. Nadie dijo no, ya. Entonces, voy a mandar un email ahora para fijar entonces mañana 3:40. ¿Ya? Vamos a usar la misma modalidad la otra vez. ¿Ya? Es clase presencial, no la grabamos, y ustedes me llegan con las consultas. Yo no les voy a hacer, o sea, yo no voy a llegar con preguntas preparadas. Ustedes me preguntan y ahí resolvemos y pensamos todas las cosas entre todos, ¿vale? Ok, aquí entonces. Paramos, chicos, que estén bien. Nos vemos mañana. Chao, profe, que esté bien. Igualmente, chao, chao. Chao, chao.